Bienvenidos una vez más a su dosis semanal de drama y salseo turco aquí en mi canal. Si pensaban que el mundo del espectáculo era tranquilo, agárrense que hoy vamos a desempolvar un escándalo que todavía tiene a muchos fans con el corazón roto. Hoy vamos a diseccionar con lupa la relación, la ruptura, los rumores y las consecuencias de uno de los romances más seguidos y shippeados de Turquía, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje profundo a través de las portadas de revistas, las especulaciones en redes sociales y los susurros de los pasillos de la televisión turca. Vamos a desenredar la madeja de Senkalkam, la serie que los unió, y cómo su química en pantalla se convirtió en algo mucho más real y después, aparentemente, en un huracán de emociones encontradas. ¿Recuerdan ese titular explosivo que recorrió el internet, Hande Erçel destrozada? ¿Qué hizo Kerem Bürsin? Pues hoy, no vamos a dejar piedra sin remover para intentar responder a esa pregunta que sigue resonando en los oídos de los fans. Pero ojo, como siempre les digo, en el mundo del chisme hay que coger las cosas con pinzas. Vamos a sopesar los rumores, analizar las pruebas y formar nuestras propias conclusiones, con un poquito de drama, por supuesto. Antes de que nos zambullamos de cabeza en este océano de cotilleo, déjenme recordarles lo de siempre: si son nuevos por aquí, denle al botón de suscribirse. No se pierdan ni un segundo del salseo que tengo preparado. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Y por supuesto, no olviden dejarme sus comentarios al final. Quiero saber qué piensan ustedes de todo este embrollo. Ahora sí, abróchense los cinturones que vamos a despegar hacia el corazón del drama Hande Kerem. Bien, vamos a situarnos en el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que durante un tiempo fueron sinónimo de amor, éxito y glamour. Su historia empezó, como muchas otras, en un set de grabación. Senkalkam fue un auténtico fenómeno televisivo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La serie, con su trama romántica, sus personajes entrañables y, sobre todo, la innegable química entre Hande y Kerem, conquistó a millones de espectadores. Y es que, seamos sinceros, era difícil no caer rendido ante la magia que transmitían en pantalla. Hande, con su belleza radiante y su talento natural, encarnaba a Eda, una florista independiente y apasionada. Kerem, con su carisma arrollador y su sonrisa irresistible, daba vida a Serkan, un arquitecto frío y calculador que, poco a poco, se dejaba conquistar por el encanto de Eda. La historia de amor entre Eda y Serkan era adictiva, sí, pero lo que realmente hacía que los fans se volvieran locos era la sensación de que la química entre Hande y Kerem era algo más que actuación. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo real entre ellos. Y como era de esperar, los rumores de romance no tardaron en aparecer. Al principio, tanto Hande como Kerem negaron cualquier relación sentimental. Insistían en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero cuanto más tiempo pasaban juntos, más difícil se hacía creerles. Las fotos robadas por los paparazzi, las miradas cómplices en las entrevistas, las publicaciones en redes sociales, todo apuntaba en la misma dirección. Y entonces llegó la confirmación. En medio de un viaje a las Maldivas, Hande y Kerem publicaron unas fotos juntos en sus redes sociales, oficializando su relación. El internet explotó. Los fans enloquecieron, los medios turcos se volvieron locos y la pareja se convirtió en la sensación del momento. Hande y Kerem eran la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. Su romance era como un cuento de hadas moderno. Se les veía felices, disfrutando de su amor y apoyándose mutuamente en sus carreras. Viajaban juntos, asistían a eventos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales. Era una auténtica luna de miel constante. Pero como suele pasar en los cuentos de hadas, la felicidad no dura para siempre. Poco a poco empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Ya no se les veía tan juntos, ya no se comentaban las fotos en redes sociales, ya no se dedicaban mensajes de amor. Las alarmas empezaron a sonar. Al principio muchos fans se negaron a creerlo. Pensaban que eran solo rumores infundados, producto de la imaginación de los medios. Pero con el tiempo las señales se hicieron más evidentes. Algo no iba bien entre Hande y Kerem. Y entonces llegó el anuncio oficial. La ruptura. La bomba que nadie quería escuchar. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El cuento de hadas había llegado a su fin.
La noticia causó un revuelo enorme. Los fans se sintieron decepcionados, tristes y confundidos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Quién era el culpable? Y ahí es donde entra en juego nuestro titular, Hande Erçel destrozada. ¿Qué hizo Kerem Bürsin? La pregunta que todos se hacían. La incógnita que nadie podía resolver. Como les dije al principio, en el mundo del chisme es difícil saber la verdad. Muchas veces solo tenemos acceso a rumores, especulaciones y versiones contradictorias. Pero basándonos en lo que se ha publicado en la prensa turca y en los comentarios de los fans, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. Una de las teorías más extendidas es la de las agendas incompatibles. Tanto Hande como Kerem estaban en la cima de sus carreras, con proyectos por todas partes. Hande, con su creciente popularidad, estaba siendo solicitada para muchísimos trabajos, tanto en televisión como en publicidad. Kerem, por su parte, también estaba explorando nuevos horizontes, incluso con proyectos internacionales. Se decía que la distancia y la falta de tiempo para estar juntos habían empezado a erosionar la relación. La presión de mantener una relación pública y las expectativas de sus fans también pudieron haber jugado un papel importante. Otra teoría apunta a una posible diferencia de prioridades. Se rumoreaba que Hande estaba más centrada en su carrera y en consolidarse como una estrella, mientras que Kerem buscaba algo más estable y quizás, incluso, formar una familia. No olvidemos que la presión mediática en Turquía sobre las figuras públicas es enorme, y muchas veces se les exige que cumplan con ciertos roles y expectativas sociales. Quizás Hande y Kerem tenían diferentes visiones sobre el futuro y no pudieron encontrar un punto en común. Pero sin duda, la teoría más jugosa es la que sugiere que hubo algo más por parte de Kerem. Algunos medios turcos insinuaron que podría haber habido una tercera persona involucrada. No hubo confirmación oficial, obviamente, pero los rumores fueron lo suficientemente fuertes como para generar controversia y alimentar la idea de que Hande había sido destrozada por la situación. Esta teoría, aunque sin pruebas concretas, caló hondo en la opinión pública y contribuyó a la imagen de Kerem como el villano de la historia. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo esta idea de Hande Erçel destrozada. Es cierto que tras la ruptura, se la vio más reservada y menos activa en redes sociales. También es cierto que las rupturas, por más famosas que seamos, siempre duelen. Y si a eso le sumamos la presión mediática y el escrutinio público, la cosa se complica aún más. Hande además tuvo que lidiar con el acoso de algunos fans que la culpaban de la ruptura o la comparaban con otras posibles parejas de Kerem. Hande es una mujer muy talentosa y sensible, y es natural que haya sentido la ruptura de una relación que parecía tan prometedora. No olvidemos que ella y Kerem no solo eran pareja, sino también compañeros de trabajo y amigos. Perder todo eso de golpe debe haber sido muy difícil. Además, la ruptura coincidió con un momento personal complicado para Hande, ya que su madre había fallecido poco tiempo antes. Pero dicho esto, también creo que es importante no subestimar la fortaleza de Hande. Ella ha demostrado ser una mujer resiliente, que ha sabido superar obstáculos y seguir adelante con su carrera. Después de la ruptura, la vimos enfocada en nuevos proyectos, viajando, compartiendo tiempo con sus amigos y familiares. Poco a poco fue recuperando su brillo y demostrando que, aunque la relación con Kerem no funcionó, ella seguía siendo una estrella. Hande se reinventó, apostó por nuevos proyectos y se mostró más madura y segura de sí misma. Y hablando de Kerem, ¿qué ha estado haciendo él? Pues al igual que Hande, se ha mantenido enfocado en su carrera. Ha participado en nuevas series y películas, y ha seguido viajando y explorando nuevos proyectos. Sin embargo, también se le ha visto más discreto en cuanto a su vida personal. Quizás, después de la experiencia con Hande, ha preferido mantener un perfil más bajo y evitar la exposición mediática. Kerem ha intentado desvincularse de la imagen de villano, que algunos le atribuyeron, y se ha centrado en su trabajo como actor y productor. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué hizo Kerem Bürsin? La verdad es que probablemente nunca sepamos la respuesta completa. Las relaciones son complicadas, y lo que sucede entre dos personas es algo muy íntimo y personal. Quizás fue una combinación de factores, quizás fue algo en concreto. Lo importante es recordar que ambos son seres humanos que merecen respeto y privacidad. Lo que sí podemos decir es que la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un golpe duro para muchos fans que los veían como la pareja perfecta.
Pero al final, cada uno siguió su camino y ambos han demostrado ser profesionales talentosos y personas fuertes. Ahora bien, ¿qué nos depara el futuro para Andy y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Quizás en algún momento vuelvan a coincidir en algún proyecto, quizás no. Lo importante es que ambos sigan creciendo y desarrollándose tanto personal como profesionalmente. Quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación. El mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado este análisis profundo de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una opinión basada en la información que hemos recopilado, y que la verdad completa solo la conocen ellos dos. Para resumir un poco todo lo que hablamos hoy, vimos cómo la relación entre Hande y Kerem pasó de ser un cuento de hadas a una ruptura dolorosa y muy mediática. Analizamos las posibles causas, desde las agendas incompatibles hasta los rumores de terceras personas. Y sobre todo, reflexionamos sobre el impacto que tuvo esta ruptura en Hande y en su imagen pública. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por formar parte de esta comunidad chismosa. Me encanta leer sus comentarios y opiniones, así que no duden en dejarme sus ideas y teorías sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre Hande y Kerem? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que se enteren del chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tengo muchísimos más vídeos jugosos preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Adiós.